hay que hablar de la serie del momento, Wednesday, o Merlina. Comenzamos. Hasta que se dio ese tan postergado matrimonio, Tim Burton y la familia Addams. Bueno, aunque no toda la familia, pero sí uno de sus personajes más relevantes, Wednesday, miércoles o Merlina, como la quieran decir, la hija mayor de los Addams. Pero sí, en ella se centrará la historia producida por Netflix. Con 8 episodios de casi 1 hora cada uno, esta serie desde su lanzamiento se ha convertido en un verdadero fenómeno, con gran presencia en las redes sociales, y es así, hay que ver si en realidad es tan buena como nos hacen creer. Sin embargo, al puro estilo del tío YouTube, primero te llenaré de un poco de spam. Este momento de mierda. Para recordarte que tengo mucho contenido interesante dentro del canal, entre los que te recomiendo ese análisis a Loki, lo mejor de Marvel en esta fase 4. Y si te gusta el contenido también puedes suscribirte, pero ya, dejemos de lado todo esto y vamos con el video. Tim Burton al fin. Empecemos con lo bueno, la familia Addams. Ese grupo de personajes creado en 1933, donde representaban a una familia normal, pero no tanto, que realizaban actividades cotidianas, sin embargo, siendo muy extravagantes, llenos de situaciones absurdas, grotescas, con apariencias siniestras y mucho humor negro y satírico. Sin duda, una de las más grandes familias que se han ganado el corazón del espectador. Es así que para la década de los 90, Tim Burton era la principal opción para dirigir la película de los Addams. Sin embargo, debido a un conflicto en su agenda laboral, este terminaría por renunciar a la dirección. Ya en la década del 2010, cuando se anunciaba la idea de volver a producir una nueva película de esta familia, Burton nuevamente fue contactado, pero como es costumbre, esta película terminaría por ser cancelada y Tim Burton saldría del proyecto. Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca, y es así que Tim Burton ahora por fin pudo estar al frente de este proyecto, y es así que en el 2022 tuvimos Wednesday, la serie basada en Wednesday Addams. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿valió la pena la espera? No lo sé, tú dime. Pues sí. Pese a que tan solo dirigió los primeros 4 episodios, realmente fue más que suficiente para dejar su marca. Construyó a Wednesday y su entorno de tal manera que nos recuerda sus trabajos de los años 90 y 80, pero con elementos de la actualidad. Añadido ese misterio mezclado con situaciones sobrenaturales, dan el equilibrio que caracteriza a las producciones de Burton. Pero no todo podía ser bueno. Y vemos dos cosas. Primero, parecería que el director se ve limitado a la hora de presentar la historia, pues tras un muy buen capítulo de introducción de la serie, los siguientes capítulos se van sintiendo que no llegan a explotar por completo o como el director se hubiera imaginado. Tal vez esto se deba al limitado presupuesto sumado a la categoría a la que pertenece la serie, es decir, el TV-14. Y el segundo gran problema que vemos es tras su salida, lo que hace que la segunda mitad de la serie se sienta un poco sosa, aburrida en ciertas partes y pierde la esencia con la que empezó. Trama e historias secundarias. La historia de la serie gira en torno a Merlina Wednesday, la que se podría decir es la Addams más interesante. En todas las anteriores adaptaciones siempre ha sobresalido por ser la inteligente de la familia y al mismo tiempo la más cruel, lo que hace que sea interesante ver cómo esta chica choca contra el mundo real. La serie va a empezar con la expulsión de Merlina luego de que ella se vengara de algunos bravucones del colegio que maltrataron a su querido hermano Pericles, por lo cual será llevada hasta la escuela de Nevermore.
esa academia para marginados. Aquí la historia empieza a tomar forma con una Merlina que empieza excluida respecto a sus demás compañeros, aunque bien es más porque ella sí lo quiere. Esa interacción con el resto de la academia empieza a ser como todo fan de los Addams quisieran, con ese humor mórbido, con esa forma directa de ser de Merlina y sobre todo con la intriga que envuelve esta historia. Empezando por querer saber quién es ese monstruo que está matando a las personas del pueblo y también a estudiantes de la academia. Ahondado al que por qué pareciera que todo el mundo está conspirando para que no se sepa la verdad, capturando así la esencia del personaje, demostrando su habilidad para desenvolverse naturalmente en cada situación surrealista que se presenta, viendo un crecimiento del personaje y en sí Tim Burton dejó que Merlina sea Merlina y obviamente siempre acompañada de su fiel secuaz Dedos. El mejor personaje para mí de la serie solamente por detrás de Merlina. Mucho de este desarrollo se ve en los primeros capítulos y luego la historia empieza a ser aburrida. Las tramas secundarias entrelazadas no llegan a tener el peso significativo. Vemos al chico de la cafetería, su padre, el alguacil o sheriff o como quieran decirlo, que por donde se lo vea son dos personajes demasiado meh. Por un lado el alguacil es un chiste, es el peor policía que se ha visto en cualquier serie de cualquier índole. No resuelve nada, es muy quedado, no investiga, no sé qué hace en ese trabajo. A lo mucho la única parte importante es ese caso de Gómez Addams, pero nada más allá de eso. Y por otro lado la historia romántica entre Merlina, su compañero de Nevermore y el chico del café es algo cliché y como que nos remonta a esas historias de Crepúsculo, siendo aburrida toda esa trama. Edward. Vemos pequeñas historias como la de Ned o la chica sirena, pero se quedan ahí, no hay más desarrollo pese a que son interesantes. En fin, cuentan con una buena trama principal y varias subtramas muy escuetas. Personajes y desarrollo. Para esta producción se contó con un elenco muy bueno, pero muchos de estos fueron desperdiciados y es así que vamos a verlo de más a menos. Primero, Jenna Ortega como Merlina, con una actuación fenomenal, la descosió en esta serie. Se pone, yo creo, que en el sitial de la nueva reina de las series de suspenso y ciencia ficción. Todo el peso de la serie recae sobre ella y aún así logra salir intacta y dándonos una serie muy llamativa. La personalidad que le da al personaje, el arduo trabajo que realizó para poder dar esta interpretación, desde las clases de arquería pasando por las clases de baile, sin duda fue un trabajo sobresaliente. Y según la información de la serie, Víctor Dorobantu es quien interpretó a Thing o Dedos. Es así pues, Víctor realizó un gran trabajo, hay que decirlo, Dedos se roba el show. Es de lo mejor de la serie solo por detrás de Merlina. Pese a que no habla, solo vemos sus gestos, logra transmitir ese carisma. Es un personaje entretenido, es un personaje divertido, es un personaje que funciona por sí solo. Además de ser quien le da una mano a Merlina y ese empujoncito extra que necesitan ciertos aspectos de la trama para desarrollarse. En sí se merece el pulgar arriba. Y bueno, hasta aquí llega lo agradable, la parte positiva. Ahora vamos con todos esos desperdicios de personajes. Empecemos por la querida Emma Meyers como Enid Sinclair. Sin duda que duele como espectador ver cómo se desperdició todo el carisma y la gran actuación de Emma.
Sin duda ha atraído todas las miradas, la vemos como el mundo la quiere, pero su personaje se siente plano. Pese a que es interesante, no cuenta con un buen desarrollo. Y ya que tocamos el tema de falta de desarrollo, tenemos que nombrar a Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como Morticia y Gómez Addams. Sin duda son actores con una gran trayectoria dentro de Hollywood y es una lástima no haber podido ver algo más de estos personajes, pues con las pocas escenas en las que vimos, sobre todo para Morticia, vemos que el personaje tenía muchísimo más por dar. Dan ese aire de ser personajes interesantes y que quisiéramos saber más sobre ellos, pero la serie no nos da más. Tienes razón lo que dices. Un caso similar es de Gwendoline Christie, como Larissa Weems, la directora de la Academia Nevermore. Un personaje que se mostró interesante e imponente, pero que de a poco pierde todo su brillo. Su desenlace en la parte final llega a ser muy, por no ser maleducado, digamos que simplemente muy soso. Y luego también están personajes como de Christine Ricci, la Merlina de la película de los 90s, y en esta serie como Marilyn Thornhill, la villana que busca venganza contra los destruidos, que tal vez suene interesante, pero la verdad es que pasa desapercibida. Y bueno, hasta aquí llegarían los personajes netamente interesantes. Luego sabemos que tenemos a Rikki Lindhome, que es más recordada por su papel de la doctora Nowinski en la serie de The Big Bang Theory, y el resto de papeles son demasiado aburridos que no vale la pena nombrarlos. Merlina y Nevermore. Como se dijo antes, Merlina es la reina del show, y es obvio, la serie lleva su nombre. Aquí ella tiene un propósito. Se convierte en un personaje complejo y es ese factor activo de su propia historia. Conecta con el público en la búsqueda de respuestas. Merlina destaca sobre el resto y jamás se siente opacada por el resto del elenco, recordando constantemente por qué ella es la protagonista de la historia. Lleva todo el ritmo de la serie, nos da momentos de humor en su interacción con Dedos, nos atrapa con esa forma directa de decir las cosas y lo cortante que puede llegar a ser, acompañado de esas grandes escenas como son el concierto con su cello, el baile que fue trending en las redes sociales y el resto de escenas de suspenso, acción y humor. La adolescente que no encaja en ningún lugar, incluso entre los excluidos de Nevermore. Fuera de la órbita de su familia, resulta interesante ver toda esta interacción con un entorno distinto. Y no solo verla enfrentarse al rechazo o a la exclusión, sino que también vemos la otra cara de la moneda. Cómo ella encara situaciones en donde hay muchas personas que quieren ser más cercanos a ella. Desde Enid, que quiere su amistad, y pasando por los dos chicos que quieren algo más con ella. Pero esta gran fortaleza de la serie también llega a ser su mayor debilidad. Al desarrollarse la serie en un espacio delimitado, nos recuerda a otras producciones que ya se han visto, como son los X-Men, Harry Potter y un largo etcétera. Con esto en mente podemos ver un enorme defecto de la serie, y es Nevermore. Una academia con una población de estudiantes realmente interesante sobre el papel. Tenemos un montón de razas distintas, desde hombres lobos, pasando por videntes, seres cambiaformas, sirenas, personas que usan telequinesis y un largo etcétera. Pero sin embargo nunca llegan a explorar este recurso.
no logran generar ese interés con las demás facciones. Pierden una idea que tenía muchísimo potencial, muchas de sus subtramas se quedan a medias, nos venden la idea de que van a resolverse en los episodios futuros, pero esto nunca llega a suceder y al final la serie se siente como incompleta. Y bueno, también antes de olvidarme tengo que recalcar la aparición del tío Lucas, que de principio fue muy buena, nos dieron una escena realmente interesante, nos cautivó, vimos a Merlina sonreír. Tío Lucas. Pero su inclusión en la historia fue demasiado forzada, termina por no aportar nada, no llegó a compaginar bien con Merlina, pues para ese personaje acompañante de ella ya teníamos a Dedos. Por lo tanto, fue una gran idea, una gran entrada, pero que al final no sirvió para nada. Escenografía, estética, vestuario y efectos especiales. En Merlina vemos el sello característico de Tim Burton. El juego con la cámara para transmitir esa sensación de sorpresa, de intriga, de misterio, acompañado de esa paleta de colores con tonos góticos, pero a la vez más coloridos, más vivos, jugando entre el misterio, el romance y el humor. La fotografía, el diseño de vestuario y las locaciones es un gran punto a favor de esta serie. Jugaron con esas tonalidades entre blanco y negro, en el caso de los Addams, con colores más llamativos para el resto de personajes, hacen que esta serie sea muy, pero muy atractiva para el fan casual. Todo es hermoso siempre y cuando la serie se centre en los personajes en su forma humana, porque si de efectos especiales hablamos, este es su gran talón de Aquiles, con horribles diseños de los monstruos que pareciera que estuviéramos viendo una de las actuales películas de Marvel, con criaturas que parecen sacadas de una película de los 70s o de los 60s o incluso de la serie del Chavo del 8. Solo hay que mirar a este bicho. ¿Qué es eso? O miren a este zombie. Al final, los efectos especiales nos van dejando mucho que desear. Y por último, algo que quisiera agregar antes de terminar con este análisis es que para mí, que también le quise dar su oportunidad a la serie con el doblaje latino, me llega a defraudar un poco. Hay cortes de ciertas escenas en los cuales no pareciera que las terminaron bien en la edición. La escena llega a sentirse algo vacía, actuaciones algo planas y no transmiten la misma emoción que sí transmiten el idioma original. Pero bueno, pese a todo lo mencionado, que pareciera que le estuviera tirando hate a la serie, no es así. Wednesday es una serie que cumple y cumple con creces. No es lo mejor que haya dentro de todas las plataformas de streaming de hoy en día, pero tampoco es mala. De hecho, para los estándares de series para adolescentes es muy buena y al menos hay que decir que es mejor que Sabrina. Y sin duda nos deja con las ganas de ver más de Merlina y también, ¿por qué no?, ver más protagonismo para Dedos, para Enid y para su familia. Pero en fin, dime qué te pareció Wednesday, Merlina, ¿te gustó? Déjamelo en comentarios también, dime qué te pareció este video, ¿concuerdas conmigo? No. Y ya sabes, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete para más contenido, además puedes seguirme en mis redes sociales, ya sabes, el guapo Instagram, el tóxico Twitter y el olvidado Twitch. Y así más por el momento me despido, bye bye.